calificaría como una represión, algunas formas de tipo brutal, pero otras una represión, por decirlo, de tipo selectivo. Y era una represión ya no solamente como había habido hasta entonces hacia el movimiento obrero, sino también en aquel entonces había una represión hacia el movimiento estudiantil, y efectivamente también había una especie como de ofensiva en contra de una emergencia de los intelectuales que estaban posicionando de manera mucho más clara frente efectivamente al régimen franquista. Pero en aquel entonces era evidente que había sobre todo una gran capacidad de movilización de los trabajadores del movimiento obrero y que era un punto, por decirlo de alguna manera, un punto de lanza de toda la protesta efectivamente antifranquista. Miles de trabajadores pasaron durante aquel año por las dependencias policiales y fueron procesados por el Tribunal de Orden Público. Al calor de las protestas, al generalísimo se le abría un nuevo frente, la Iglesia. Hasta entonces, un dócil y útil instrumento en manos del régimen que ahora empezaba a distanciarse. La conferencia episcopal, presidida por el cardenal Quiroga Palacios, se pronunció a favor del derecho a la huelga y la libre sindicación. Mientras algunas jerarquías seguían sentándose en las cortes como procuradores, son cada vez más los sacerdotes que abren las puertas de sus iglesias a la oposición. En aquel momento el movimiento obrero empieza a despuntar a través de la organización del movimiento de comisiones obreras, y estas comisiones llaman a la puerta de la iglesia para que les concedas la mínima hospitalidad que les permita reunirse. Lógicamente estabas ya en un tipo de colaboracionismo, como era el de prestar locales, el de ofrecer la posibilidad material para el derecho a reunión que el Vaticano II había consagrado, y habías entrado casi, digamos, sin darte cuenta, en una colaboración, en una complicidad con el movimiento obrero. Era la consecuencia de la conmoción que el Concilio Vaticano II provocó en España en el seno del catolicismo. Las tensiones afectaban a las relaciones Iglesia-Estado, pero también se daban dentro de la propia Iglesia. Eso de alguna forma estaba dentro de ese doble juego de la Iglesia de permitir el ejercicio de los derechos humanos, que en aquel momento habían adquirido ya pues un espaldarazo, habían recibido un espaldarazo por las páginas o por los textos del Concilio Vaticano II, pero eso que autorizaba, digamos, extramuros de su Iglesia, no quería que se infiltrase, al fin y al cabo, dentro de la propia estructura jerárquica de la Iglesia, como es, al fin y al cabo, pues la pequeña, digamos, la modesta jerarquía que somos que éramos los párrocos, sobre todo, de iglesias populares. Entonces, ese doble juego, que seguramente es el mismo que se mantiene en el pontificado del Papa Wojtyła, grandes reivindicaciones de los derechos humanos fuera de la Iglesia, digamos, en la jerarquía civil, y naturalmente no ejercicio de esos derechos, por ejemplo, dentro del sacerdocio, como es el hecho de la obligatoriedad del celibato, y otros, por no extendernos mucho en ellos. Pero si algo irritaba dentro de la Iglesia española a El Pardo y aledaños, era el monasterio de Montserrat. Su abad, Aureli Escarré, protagonizó el primer enfrentamiento grave entre el régimen y la jerarquía eclesiástica al declarar al diario Le Monde que este Estado no responde a los principios básicos del cristianismo. Tras estas manifestaciones tuvo que exiliarse en Milán. El 21 de octubre de aquel año moría en Barcelona el abad Aureli Escarré. Unos días antes, el día 15, había regresado de Italia, de su exilio en Milán, porque se encontraba gravísimamente enfermo y quería morir en su Cataluña natal. Su muerte repercutió en toda Cataluña. El abad Escarré se había convertido en una figura simbólica y muy querida por su pueblo. ¿Por qué? Porque en él se veían personalizadas las aspiraciones a la recuperación de un régimen democrático, a la recuperación de las libertades de Cataluña, de la autonomía, de una amnistía general que fuera la base de la reconciliación entre todos los que habían luchado en uno u otro bando durante la guerra, y sobre cuya reconciliación había que fundamentarse en un nuevo régimen democrático. Su funeral se convirtió en un acto más de afirmación nacional y democrática. Al terminar los actos fúnebres, los miles de personas que llenaban la Basílica de Montserrat
entonaron por vez primera desde el final de la guerra el himno El Segador. De ahora en adelante, usted podrá hacer fácilmente las fotos más difíciles, porque la Enciclopedia Planeta de la Fotografía va a contarle desde el principio todos los principios de la fotografía. Enciclopedia Planeta de la Fotografía. Ahora los fascículos 1 y 2 por el precio de uno. Ante el 5º centenario, Extremadura se descubre. La plenitud de sus aguas, su historia cuna de civilizaciones y su proyección en América a través de Guadalupe. Descubre a sus gentes. Miles de extremeños aportaron su esfuerzo en el nuevo mundo. Hoy gentes nuevas impulsan la Extremadura en marcha. Extremadura tiene mucho que decir ante el nuevo encuentro. Descúbrela. Extremadura en Clave 92. Claudio Junta Quinte, Jr. Todos vuelven. Los grandes libros que inspiraron las grandes series, editados por Orbis. Por 495 pesetas, Dallas y de regalo El pájaro espino, primera parte. Éxitos de televisión. Vuelven para quedarse. Y traen sorpresas. Esta es una de las nuevas energías que Endesa investiga de cara al futuro. Un futuro en el que usted puede participar, porque en mayo se ponen a la venta acciones de Endesa. Investigue usted y confirmará que Endesa, perteneciente al INI, es una de las 10 grandes empresas más rentables del país. Yo voy a comprar acciones porque conozco bien Endesa y aquí hay futuro. No se quede atrás. En mayo, acciones de Endesa a la venta. Este es su futuro. ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Oh, qué guay! ¡Qué chuli! Una enciclopedia para aprender jugando y con muchos experimentos. Diccionario enciclopédico de enseñanza general básica. Una ayuda extra para tus estudios. En mayo, Galerías presenta Mundo Hogar 88. Pague hasta en 24 meses, sin entrada, y comience a pagar en septiembre. Hasta el día 10, 20% de descuento en muebles de interior y jardín, lámparas, cuadros, alfombras y tapicerías. Todo un mundo para el hogar en Mundo Hogar 88 de Galerías. Hay cosas muy interesantes que mejorar e impulsar en nuestro país. La ciencia y la investigación. En su número especial de mayo, Muy Interesante le pone al día sobre un futuro en el que España ya está participando con su nueva tecnología. Muy Interesante, la revista española más leída en el mundo. La Cruz Roja cumple 125 años y lo celebra con exposiciones de su labor social, concentraciones de voluntarios, espectáculos infantiles y con las actuaciones de La Década Prodigiosa, Gabinete Caligari, Carlos Cano, Amaya, Pablo Milanés, Aute, Toreros Muertos, Hombres G, los días 7 y 8 de mayo en la Casa de Campo de Madrid por 700 pesetas. Día Mundial de la Cruz Roja, 125 aniversario. Dentro de unos días a usted le puede ocurrir algo extraordinario. Tan extraordinario como ganar con un solo décimo cientos de millones. El sábado 7 de mayo, sorteo extraordinario Día de la Madre, con premios al décimo de 200, 250 y 500 millones. No se pierda este sorteo, es extraordinario. La lotería es mucho más. Las universidades de todo el mundo vivieron aquel año momentos de gran convulsión. Aires de revuelta sacudieron las aulas en casi medio centenar de países. Francia, y en particular París, se convirtió entonces en la meca de la revolución, hacia donde miraban muchos jóvenes españoles deseosos de cambios profundos en la sociedad. Me fui porque no me gustaba el ambiente familiar ni el ambiente de la Facultad de Derecho de Barcelona que entonces respirábamos, porque se me acababa la Facultad de Derecho y tenía que tomar ya unas decisiones, como hacerme mayor y ser abogado. Y no lo veía claro, y yo lo que quería era vivir
bien gozar de la vida y pasarlo como yo pensaba. Fueron aquellos días del movimiento de mayo días impresionantes. Jamás he visto en ningún momento una atmósfera de fraternidad, de solidaridad, como la que existía en toda Francia en el momento aquel. Esos acontecimientos tuvieron una gran influencia en España y contribuyeron a ampliar y a desarrollar la oposición intelectual y estudiantil que tan importante fue en todos los años aquellos y en los que siguieron hasta el fin del franquismo. El desarrollo y las consecuencias del Mayo francés se conocieron en España muy fragmentaria y parcialmente. Algunos de los dirigentes estudiantiles que llevaban años luchando por la democracia dentro y fuera de la universidad no tuvieron en un primer momento información sobre lo que estaba ocurriendo en París. Pues en 1968 yo estaba en Sáhara, me habían enviado forzosamente a hacer la mili en el Sáhara, en cabeza de playa en el Ayun, y para más INRI, además vestido de marino, en una compañía que se llamaba Compañía de Mar, donde estuve pues 18 meses prácticamente entre barriendo el desierto y descargando muelles. Yo me enteré de los acontecimientos de mayo del 68 ya justamente cuando regresábamos desde el Sáhara a la península, si no recuerdo mal, en un barco llamado Virgen de África. Y esto es un aspecto curioso, porque además para el 68, el arranque del 68 europeo, para muchos estudiantes, o por lo menos para la vanguardia del movimiento estudiantil en España, fue muy parecido. Inmediatamente después de los acontecimientos del 66-67, gran parte de los delegados fuimos expedientados, expulsados de la universidad por 1, 2 o 3 años. Inmediatamente después nos obligaron forzosamente a hacer la mili en sitios así. Había entonces la tendencia a concentrarnos en el Sáhara, y allí fue precisamente donde tuvimos las primeras noticias de los acontecimientos franceses, ¿no? La ausencia de una información libre ya marcaba una diferencia sustancial entre los dos países, pero el curso universitario español había comenzado con la creación de un tribunal especial para estudiantes y de la policía universitaria, que se instaló en todos los centros docentes. En Francia nunca sentí el peligro, aunque lo había, y de hecho hubieron muertos de muerte. No sentía el peligro de una bala perdida. Estuve con los adoquines, estuve con todo. Incendiamos un bosque en vez de incendiar unos postes eléctricos, hacíamos acciones también. Pero no se sentía esa sensación de tirar al aire y de que tú estuvieras volando. En España teníamos la sensación de que nos mataban. Que quiero decir que la policía era menos asquerosa en Francia que en España. Dígame dónde está, adelante, cambio. En la calle Isaac Perales, esquina a Plaza Cristo Rey. Ha habido un grupo numeroso, nos han tirado bastantes piedras, nos han dado casi todos. Ha habido que hacer unos disparos al aire y se han ido. No hemos podido efectuar ninguna detención. Ya se han ido. Atención los CAS, que antes les dirigíamos a la calle de Gaztambide. Cristo Rey, adelante, cambio. El K20 está llegando a Cristo Rey. Será un K11. K20, K7 igualmente, cerca de Cristo Rey. Ayudar al microbús ese, a ver si se puede detener a alguien de eso. H20 para microbús número 1. Adelante. Nada, ¿me oyen? Sí, le oigo, tranquilo, adelante. No hay nada, ya se han ido todos, claro, ha habido unas carreras por sí detrás de ellos, se han hecho disparos al aire y no hay ningún herido ni nada. De nosotros tampoco, ¿eh? A mí me han dado con una piedra, al señor Flecha también, al conductor también, pero en la calle, todos en la calle ya. O sea que no hay nada, ya no hay novedad, ¿eh? Un momento que viene un compañero, por favor. Muy bien, tranquilo, esté tranquilo, muy bien. Me dice ahora que el señor Flecha viene otro compañero que tiene una pedrada en la pierna y está lesionado. El movimiento estudiantil se había convertido en una de las pesadillas del franquismo. La Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, objetivo preferente de la represión, fue cerrada aquel año por varios meses. Esta es la antigua Facultad de Políticas y Económicas que en los años 67-68 se convirtió en el principal foco de lucha de la Universidad de Madrid.
A partir de esta facultad se iniciaban las grandes manifestaciones que conmovieron a todo el estudiantado de la Universidad de Madrid. Empezábamos muchas veces aquí, pasábamos a la Facultad de Derecho y Filosofía, nos uníamos posteriormente con los estudiantes de Ciencias y bueno, no es casual que precisamente después de esos acontecimientos una de las primeras medidas fuera la disolución de esta Facultad de Políticas Económicas, la creación de obstáculos que pudieran unir a los estudiantes de esta facultad con los de las otras facultades. En aquel tiempo yo militaba en el Frente de Liberación Popular, era delegado del sindicato de esta facultad y éramos muchos estudiantes los que estábamos organizados en partidos políticos, en el Frente, en el Partido Comunista, en grupos de origen maoísta, y todos teníamos una gran unidad en la lucha contra el franquismo, independientemente de que tuviéramos puntos de vista distintos sobre cómo relacionar esa lucha contra el franquismo con la lucha contra un sistema social que ya muchos entonces rechazábamos. En mayo de 1968 yo era estudiante de ingeniero aeronáutico y delegado de mi escuela. El movimiento estudiantil español recibió una invitación de nuestros compañeros parisinos y tuve la suerte de ser elegido en la Junta de Estudiantes de la Universidad de Madrid, que era nuestro órgano representativo, pues para desplazarme a París. Esto me permitió vivir en las calles de París, en directo, en vivo, el Mayo francés. Empezaré por no olvidar el propio viaje, el vuelo. Recuerdo que sobrevolando París antes de aterrizar se veían todas las chimeneas de ladrillo rojo de la banlieue de París, pues coronadas por banderas rojas. Es una imagen bastante impresionante. No menos impresionante fue que unos días después pues resulté detenido por la policía francesa y eso me permitió convivir con la gente más variopinta durante unas primeras horas en un furgón, horas que utilicé para deshacerme de algunos papeles comprometedores, y posteriormente por la noche en una especie de campo de concentración en Vincennes, que había sido un lugar utilizado en la época de la Guerra de Argelia para detener a los terroristas de la OAS, y que en aquella ocasión, con todo su alarde de metralletas, alambradas, torretas de vigilancia, pues nos albergó a unos cuantos miles de estudiantes. No podré olvidar, o tendré en mi mejor recuerdo siempre, las inacabables asambleas de la Sorbona, del Odeón ocupado, donde discutíamos de los temas más complicados de la manera más revuelta del mundo y donde nos acompañaban pues figuras que para mí eran míticas en aquella época y siguen siendo motivo del máximo respeto, como Jean-Paul Sartre o a Simone de Beauvoir o tantos y tantos otros, ¿no? En torno a los acontecimientos del 68 se fue forjando una generación estudiantil menos importante quizás que en otros países, que pasó de la lucha antifranquista a la lucha anticapitalista. Dos ejemplos de ello fueron su voluntad de unirse con el movimiento obrero y su rechazo de un sistema social clasista no solo aquí, sino también en Europa, como se demostró cuando vino Servan Schreiber. Aquí se hacían muchas asambleas y en este mismo lugar fue donde se realizó el recital de Raimon el 18 de mayo de 1968. En marzo de 1968 se dio un recital en Barcelona, un acto donde actuamos diversa gente para el movimiento obrero en Cataluña, aunque no se anunciaba así, porque si no, no se hubiera realizado este recital. Pocos días después llegaron los estudiantes de Madrid, entre ellos Arturo Mora Sanz, que me dijeron si yo estaría dispuesto a cantar en Madrid. Yo les dije que sí, que estaría dispuesto, pero que dudaba mucho que se les diera el permiso. Me insistió mucho en que había una situación en que era posible recoger ese permiso y quedamos en que cantaría en Madrid, en esta facultad concretamente, que era de Económicas, y el recital fue el 18 de mayo de 1968. Salva't, poble, ja l'amo de tot, no vols més ell, sinó l'únic senyor. Mai no hem pogut, però desesperar, el vell vençut. Mai no hem pogut, però desesperar, el vell vençut.
recital fue muy emocionante desde muchos puntos de vista. La recaudación iba para los estudiantes que estaban en situación de cárcel o presos, y también para los trabajadores de Pegaso que estaban en huelga. Fue un recital que acabó en una manifestación importante, donde hubo por primera vez, creo yo, banderas republicanas aquí en este local. Hubo también muchos eslogans como democracia popular, universidad para el pueblo. Para mí fue muy emocionante desde muchos puntos de vista, y además hice después una canción intentando explicar todo aquello que sentimos en ese momento. Las revueltas afectaron a las facultades más importantes de todo el país. Se inauguró la moda de las sentadas al ritmo del No nos moverán. Las asambleas acababan frecuentemente con la irrupción de la policía, como en la Facultad de Derecho madrileña, en donde siguió la quema de un retrato de Franco. Los principales dirigentes hubieron de optar por la clandestinidad más absoluta y el exilio. En 1968 yo era delegado de la Facultad de Derecho. Junto con Jaime Pastor y José María Moedano éramos un poco los exponentes del movimiento estudiantil de aquella época. Y como conclusión de toda una serie de acontecimientos, de protestas contra el franquismo que iban bastante más lejos de la protesta contra el franquismo, nos encontramos que a principios del curso de octubre-noviembre del 68 ya las autoridades de entonces decidieron descabezar al movimiento estudiantil. Resultado, me vi obligado a exilarme a Francia, cogerme al estatuto de refugiado político, ya que nos hicieron un consejo de guerra en el que me pidieron 19 años en conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal. La represión acabó produciendo un cierto declive en el movimiento de protesta. Las utopías que tuvieron su máxima expresión en aquel mayo francés chocaban en España con la realidad de una dictadura. El destino de los vencidos nunca ha sido agradable. Hay vencidos notorios que tampoco, ahora se dice que si Cohen-Bendit está haciendo el ridículo. El vencido nunca hace el ridículo, hace lo que puede. Es una guerra que se perdió. Los que sobrevivimos hacemos lo que nos gusta como podemos, pero sabiendo que pasarán años hasta que de verdad esté prohibido prohibir. Bueno, el movimiento está ahí, el movimiento con sus contradicciones, con sus decepciones, con su precio, porque efectivamente se pagó un precio, pero yo creo que la mayor parte de los que intervenimos en ello estamos satisfechos de haberlo hecho. Unos, los que sigan con pretensiones ideológicas maximalistas, posiblemente sentirán a lo mejor una tremenda frustración y una cierta satisfacción por los logros conseguidos. Otros, desde el punto de vista testimonial, podemos sentirnos satisfechos y, en cualquier caso, la situación que hoy tenemos, desde luego, por supuesto, la de nuestro país, creo que es tributaria de nuestra actuación y, en general, la situación de los países industrialmente desarrollados, de los países occidentales, también lo es. Por tanto, yo creo que el balance es positivo. Si nos hemos convertido en yuppies o nos hemos convertido en otra cosa, yo creo que eso es simplemente anecdótico. También en eso somos frutos o hijos de la circunstancia. Como lo fuimos en aquel momento en que las circunstancias eran una coyuntura, si yo no, tal vez calificarla revolucionaria sería excesivo, pero sí una coyuntura de transformación, de convulsión social, hoy en día hay una coyuntura social y política de estabilidad, de progreso y, si se quiere, de reforma. Somos hijos también de esa circunstancia, que en mi opinión personal creo que lo que mejor podemos hacer es asumirla, y asumirla precisamente como una herencia incluso de todas esas luchas de los años anteriores. La experiencia de la primavera de Praga, animada por Alexander Dubček, se vivió desde la izquierda como una esperanza más. Pero la ilusión del socialismo en libertad duró hasta finales de agosto, cuando las tropas soviéticas invadieron Checoslovaquia. La intervención produjo una fuerte conmoción en las fuerzas políticas españolas.
de manera especial en el partido con mejor implantación clandestina, el Partido Comunista, que vivirá desde entonces un largo distanciamiento de Moscú. Su secretario general, Santiago Carrillo, vivió sus consecuencias desde París, en donde residía bajo identidad falsa. Yo vivía en esta casa que hay aquí. Y aquí pasamos los acontecimientos del Mayo francés y también los de la ocupación de Checoslovaquia. Yo recuerdo que aquel fue un trauma muy serio para los comunistas españoles y pienso que para otros, también para los franceses. Cuando nosotros condenamos la ocupación de Checoslovaquia, era la primera vez que nuestro partido tomaba una posición abierta contra tomas de posición soviéticas. Entonces se produjo una gran discusión en nuestras filas en España. Desde aquí seguíamos con atención esa gran discusión. Algunos camaradas se resistían a que se condenara una posición de la Unión Soviética, dejándose llevar por el viejo criterio de que cuando la Unión Soviética lo hacía, sus razones tenía. En general, el partido respondió bien. Hubo excepciones. Yo recuerdo una célula compuesta por sacerdotes, casi exclusivamente en Cataluña, que toda ella estaba a favor de la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia. Parece raro que fuera en una célula de estas características en donde se produjeran las posiciones más sectarias. En general hubo problemas, hubo debates, pero el conjunto del partido llegó a entenderlo, con la excepción de dos grupos, uno encabezado por Eduardo García y otro por Enrique Lister, que se separaron del partido y formaron lo que fue casi la primera expulsión de este tiempo en el Partido Comunista de España. Los comunistas verán entonces cómo los ejemplos del maoísmo en plena revolución cultural, de la experiencia guevarista en Latinoamérica al año siguiente de la muerte del Che, o de los movimientos de liberación, como es la guerra del Vietnam, alientan la aparición de corrientes más radicales. Así aparecerán formaciones que se sitúan a la izquierda del PC, como es el caso de Bandera Roja. En el caso concreto de Bandera Roja, yo creo que es un experimento político que por una parte tiene connotaciones europeas. Por ejemplo, el manifiesto en Italia podría ser un fenómeno hasta cierto punto similar. Y además, en el caso español, el hecho de que hubiera una dictadura hacía que hubiera más distancia entre la superestructura política de los partidos y el trabajo político que se podía hacer en la base de la sociedad. Entonces ocurre un fenómeno que es el intento de reconstruir el discurso político y la pedagogía política y las formas de organización y de trabajo a partir de hacer una cierta experimentación. Yo creo que lo que tiene de mayor interés Bandera Roja es ser un movimiento político que quiere hacer cosas concretas útiles, pero que tengan además un cierto valor experimental. Los socialistas, por su parte, atraviesan un largo bache. La caída 10 años antes de Antonio Amat, su dirigente en el interior, supuso un duro golpe al que el PSOE no llegó a sobreponerse hasta iniciada la década siguiente. Su implantación se reducía a la margen izquierda de la ría de Bilbao y algunas zonas de Asturias. El secretario general, Rodolfo Llopis, se limitaba a esperar tiempos mejores, instalado en su sede de la Rue de Tours, en Toulouse. En estas condiciones, Enrique Tierno aprovechó la ocasión para tratar de organizar por su cuenta el socialismo en el interior. El 68 tiene una gran importancia en Europa y también en España. Es un año de grandes cambios de mentalidad, de ideologías, y en el ámbito español, que no tiene la novedad ni la imaginación que tiene en Europa, en España lo tiene porque todavía se vive
el despegue de la cultura de hibernación y la oposición democrática empieza a lanzarse y tener una gran vitalidad en todo el ámbito español. Aquí nos encontramos en un edificio que era un despacho, el despacho en que estábamos Tierno Galván y yo y otros amigos, en donde era el gran centro de la oposición democrática en esta década de los 60 y muy específicamente en este año del 68. Aquí se crea un partido que se llamará el Partido Socialista del Interior, más tarde será el Partido Socialista Popular, que fue un partido donde aglutinó a sectores de la burguesía ilustrada y progresista española y que fue un aliciente para motivar intelectuales, estudiantes y clase media para realizar un cambio político en la España de entonces, una España de dictadura y de oscurantismo. Las cosas tampoco son fáciles para quienes trataban desde una actitud de oposición moderada de organizarse frente al franquismo. Este mismo año fallecía en Sevilla Manuel Jiménez Fernández, considerado el padre de la democracia cristiana española. Desde que pasó la época de la República, él siempre fue demócrata cristiano, yo creo que es de los primeros demócratas, o incluso el único. Y vivió, era un político nato, aunque la dictadura de Franco lo alejó por completo de toda actividad política. Para él la política era su vida. Aquí, en esta venerable Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, desarrolló su larga, su fecunda vida académica Manuel Jiménez Fernández. Primero como joven profesor de Derecho Político, de Derecho Constitucional, autor de una admirable tesis doctoral sobre la representación proporcional, y más tarde como brillante catedrático de Derecho Canónico y como persona que también hizo incursiones por otros ámbitos del derecho. Pero yo creo que se puede destacar el que en los difíciles y largos años de la dictadura, Manuel Jiménez Fernández aquí crea todo un núcleo de profesores jóvenes, de estudiantes inquietos, en los cuales inculca la preocupación por la transición a la democracia y les explica los grandes valores de la libertad y de la igualdad. De forma que él fue un gran maestro de toda una generación de jóvenes demócratas cristianos, pero también de personas que luego han militado en otros campos de la política. Podríamos citar el caso de un Alejandro Rojas Marcos o también el caso muy significativo del actual presidente del gobierno, Felipe González. El otro día, viendo su archivo, pues vi que había estudiado con él Felipe González. Don Felipe González, no por cierto un gran estudiante, por lo menos de Derecho Canónico, García de la Borbolla, mediano, don Rafael Escuredo, el mejor de todos, de esa época. Y también el alcalde de Sevilla, don Manuel, no me acuerdo cómo se llama, don Manuel del Valle. El nacionalismo vasco tiene en 1968 un momento decisivo de afirmación colectiva. Hasta aquel año prácticamente nadie fuera del ámbito de Euskadi conocía a ETA. Un movimiento muy preocupado, pienso en aquellos momentos, por la ideología, por la teoría, y que intentaba llevar con un nuevo ideario a los jóvenes por una lucha nacionalista y por una lucha social también. Era radicalmente nacionalista, pero pienso que mucho más humana que la actual ETA que hoy padecemos, y con algo fundamental que la distinguía. Los hombres y mujeres de aquella organización entendían que ETA debía cumplir un papel determinado, un papel histórico corto, y liquidar ETA pues cuando las condiciones políticas fueran variando. No nos liamos a tiro porque tampoco era como para liarnos a tiros, porque eso lo teníamos bien, a no ser que peligrase nuestras vidas, no le dábamos al gatillo. Eso se ve en la historia de ETA hasta hace muchos años no se daba, ¿no? A no ser que el hecho como Melitón, por decirlo de una excepción en esos momentos todavía. Una sucesión de trágicos acontecimientos se encadenaron para marcar poderosamente a toda una generación. El asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Social en Guipúzcoa, la temida policía política,
culminaba a principios de agosto una espiral de violencia que se inició el 7 de junio en Villabona con la muerte del sargento de la Guardia Civil, José Pardinas, a manos del etarra Xavi Echevarrieta, que a su vez moría horas después. Bueno, Xavi era uno de los líderes fundamentales de aquella pequeña organización, una organización muy doméstica en la que nos conocíamos casi todos, y Xavi era un líder y además era casi en exclusiva el ideólogo de la organización ETA. Él muere en un control de la misma Guardia Civil realizado cerca de Tolosa, en el lugar que se llama Ventaundi. Tuvo un forcejeo con la policía. Xavi era una persona con problemas de alergia, era asmático, era incapaz de correr 20 metros y se decidió hacer frente a la policía. Era un hombre delgado, pues hizo frente a un policía y en el forcejeo el policía disparó y murió Xavi Echevarrieta. El recuerdo de nos marcó mucho fue el recuerdo de Xavi Echevarrieta. Como en la Ventaundi a la salida de Tolosa, también iban escapados, tuvieron alguna acción, una escapada también bastante fuerte, y les pararon en un control con mala suerte de que lo mataron. Pudo escapar un compañero de él, se refugió arriba en el monte, también a las pocas horas me parece que fue, le cogieron, pero lo que más nos marcó fue uno de los jefes, por decir de alguna forma, ¿no? Si se puede llamar jefe, ¿no? Éramos un grupo muy reducido, en cierto modo, de una capacidad muy ideológica y capacidad de acción y política, de saber cómo había que llevar las cosas, pues se nos fue de las manos, ¿no? Aunque ya se había hablado antes de la muerte de Echevarrieta de hacer una acción especial, como podría ser pues uno de los policías más represores de Euskadi, como era Melitón Manzanas, se pensó de si se podría hacer alguna acción fuerte contra él, ¿no? Sobre todo directamente contra él, porque en esos momentos era el jefe más visible de la opresión dentro de la policía secreta. Entonces luego a la muerte, pues claro, aquello se agudizó, lo preparamos en cierto modo bastante sui generis, porque andábamos todos, cada uno por nuestro lado, en cierto modo, pero bueno, se decidió en cierto modo de que había que llevarlo a cabo. En esos momentos yo era más o menos responsable de la rama armada, entonces se preparaba aquello, pero en último momento yo no pude llevarlo a cabo, pero se llevó a cabo, claro, como todos sabéis, se le pudo ejecutar a Manzanas. La Generación había jugado muchas veces a hacer guerrilla, a actuar contra las fuerzas de orden, es decir, como se les llamaba entonces, las fuerzas de ocupación, y jugó muchas veces a hacer actos de este tipo. A raíz de la muerte de Echevarrieta, la organización decide dar una respuesta armada y casi sorpresivamente para las mismas personas que lo decidieron, una parte de esa respuesta armada, es decir, la muerte de Melitón Manzanas, se produce y eso es el inicio de una espiral, una desgraciada espiral que todavía nos está arrastrando hasta la situación que padecemos en estos momentos. Lo que sí yo quería remarcar, en cierto modo, es que no fue como una revancha de que le mataran a Echevarrieta. Yo creo que estaba más o menos en la mente de todos de que habría que dar un golpe bastante fuerte a nivel de que la policía nos estaba también matando en todo momento y estábamos en peligro de muerte. Entonces quizás será dar un golpe muy importante, ¿no? Psicológico, a nivel político, a nivel de la gente, dar confianza a la gente de que Euskadi estaba viva, de que había una organización que defendía unas libertades, etcétera, ¿no? Era un golpe muy importante. Y para enterarme al momento. Y luego también nos enteramos de todo el jolgorio y toda la alegría, en cierto modo, no en plan revancha, sino alegría de quitarnos un represor y de que había pasado por sus manos mucha gente verdaderamente torturada, ¿no? Mucha gente. Entonces, claro, la gente se alegró y se hizo una cierta fiesta, no en plan, si quieres, de carnavales, pero tampoco de rezos, ¿no? El gobierno no envió a ninguno de sus ministros al entierro de Melitón Manzanas. El Consejo de Ministros promulgó el estado de excepción. En tan solo el mes de agosto, más de 500 personas pasaron por las comisarías
y cuartelillos de la Guardia Civil en Euskadi. Yo creo que en el mismo momento en que pasaba mayo del 68 yo tenía contactos con gente francesa, amigos franceses y así, y sabía que estaba pasando algo gordo cuando me traían de allí y sabía lo que estaba pasando, aunque creo que la mayoría de la gente pasó por mayo del 68 sin saber qué pasaba en mayo del 68. Pero de todas formas creo que en Euskadi hay una especie de mayo particular, porque a nosotros nos afectó más y nos sigue afectando más ahora, 20 años después, mucho más, las consecuencias y lo que fue la muerte de Manzanas y la de Etxebarrieta, que todo lo que pasó en mayo, porque lo que pasó en mayo al final quedan, no sé, tal vez algunos movimientos antiautoritarios en los partidos y así, pero por lo demás, lo otro marca mucho más nuestras vidas, el otro mayo que este. Después de Franco, ¿qué? La pregunta flotaba en el ambiente. La propia decadencia física del dictador lleva a que algunos sectores del régimen piensen en la necesidad de una evolución controlada. En las propias Cortes surgen voces liberalizadoras. Algunos procuradores pertenecientes al tercio de representación familiar empezarán a reunirse creyendo que es posible una evolución democrática desde la legalidad franquista. Pasarían a la historia como los procuradores transhumantes. Pensamos que si siempre nos reuníamos en una capital determinada o en Madrid, si nos reuníamos en Madrid parecía una cosa oficial o centralista. Por esto hicimos la transhumancia, ¿no? Y nuestra intención era recorrer toda la geografía española, es decir, ir en cada reunión a una región diferente. Y entonces entrábamos en contacto con los votantes de los familiares en cada región o en cada provincia. Esta me parece que era la idea que cuajó. Lo que pasa es que fuimos un poco, conforme se iban poniendo los acontecimientos, es decir, la transhumancia nace por lo que dice Eduardo, pero ciertamente el espíritu es crear dentro una oposición que pueda dar testimonio de que en aquel régimen tecnocrático el concepto político se tenía que tener en cuenta. Los rumores sobre un eventual relevo avivaron la polémica sobre la llamada cuestión sucesoria. Se decía que el caudillo había afirmado tajante: ni don Juan ni Carlos Hugo. El caso es que los carlistas pasaron a una actitud de oposición frontal al régimen. Carlos Hugo de Borbón-Parma fue expulsado de España antes de finalizar el año. Por su parte, los monárquicos legitimistas seguían albergando la esperanza de que don Juan, exiliado en la localidad portuguesa de Estoril, fuese el ocupante del Palacio Real. El nacimiento del príncipe Felipe, hijo de don Juan Carlos, sirvió para que la familia real se reuniese al completo en Madrid para celebrar el bautizo del actual heredero de la corona. El año 1968 fue una fecha decisiva para el proceso de la transición española. Comenzó este año con el acontecimiento, feliz acontecimiento del nacimiento del príncipe de Asturias, hoy don Felipe de Borbón. Yo creo que ese acontecimiento cariñoso, familiar, humano, llevó a muchas gentes en España la idea de que había una cadena dinástica que podía garantizar la sucesión en tiempos futuros. Pero 1968 fue sobre todo importante por otra razón. Y esta es el motivo fundamental de la tarea que llevó a cabo en Estoril don Juan de Borbón, conde de Barcelona, padre del actual rey Juan Carlos. Don Juan de Borbón llevó a cabo en 1966 a 69, y concretamente en el año 68, la definición cada vez más insistente, cada vez más precisa, de que la monarquía futura que viniera a España tenía que ser obligadamente de signo constitucional, democrático, parlamentario, pluralista y abierta
a todos los sectores y grupos ideológicos que aceptaran la legalidad. Y esta idea, que iba unida a la reconciliación de los bandos de la guerra civil, fue la que se abrió camino para hacer viable la alternativa de una monarquía como solución al futuro institucional de España. Para el régimen, el año concluye como si nada hubiera ocurrido. Como cada Navidad, el general Franco despide 1968 con un mensaje de felicitación que poco tiene que ver con el año que termina. Al terminar este rápido repaso a los acontecimientos del último año y a la situación del mundo y de España, quiero reiterar a mis compatriotas la absoluta necesidad de que nos dirijamos hacia el año que comienza con un espíritu de unidad, de concordia, de estrecha solidaridad entre todos los españoles, poniendo por encima de nuestras particulares preferencias el bien común de nuestro destino colectivo. La oposición tenía en marcha una campaña en favor de la amnistía. Cuando llega la Navidad, los presos políticos inician una huelga de hambre. Aún faltaban 10 años para que los españoles votasen una constitución democrática. Y la ciudad era joven, aquel 18 de maig. Y la ciudad era joven, aquel 18 de maig que no oblidarem mai. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i ja sentir la llibertat de més forces per viure.